En el corazón de la selva ugandesa, donde los caminos se desvanecen entre árboles gigantescos y la noche avanza como una muralla insondable, surgió una figura que durante décadas mantuvo en vilo a gobiernos, ejércitos y comunidades enteras. Un hombre capaz de convertir la espiritualidad en un arma, el miedo en disciplina y la selva en un santuario imposible de penetrar incluso para las fuerzas más poderosas del continente. Joseph Kony, líder del Ejército de Resistencia del Señor, no fue un delincuente común ni un insurgente tradicional, sino el arquitecto de una red de terror que operaba con una mezcla inquietante de fanatismo religioso, tácticas paramilitares y una brutalidad tan extrema que dejó cicatrices profundas en generaciones enteras de Uganda y países vecinos. Si esta verdad que te revela África imperial ya te está obligando a mirar esta historia con otra profundidad, cuéntame qué te provoca en los comentarios. Suscríbete ahora mismo y deja tu like para que el algoritmo no vuelva a enterrar este capítulo oscuro del continente. Durante años, su nombre circuló como un susurro que nadie quería pronunciar en voz alta, porque donde aparecía Kony, desaparecían aldeas completas, niños eran arrancados de sus hogares y la selva se convertía en un escenario de violencia que parecía no tener fin. Kony no solo eludía a los ejércitos que intentaban capturarlo, sino que lograba convertir cada persecución en una demostración de su capacidad para anticipar movimientos, infiltrarse entre las comunidades locales y reconstruir su poder incluso cuando parecía completamente debilitado. La fama de Kony como uno de los hombres más buscados de África no se debió únicamente a sus crímenes, sino también a la manera en que convirtió la selva en su escudo y en su campo de operaciones. Su grupo armado se movía sin dejar rastro, cruzaba fronteras como si fueran líneas imaginarias y utilizaba los territorios de Sudán del Sur, la República Democrática del Congo y la República Centroafricana como refugios estratégicos que lo protegían de cualquier intento de captura. Cada ofensiva contra él parecía desintegrarse en la inmensidad del bosque tropical, donde la oscuridad, la humedad y el silencio conspiraban a su favor. Lo más perturbador es que Kony logró sostener su influencia durante décadas, incluso cuando su ejército se fracturaba y perdía territorio, demostrando que su poder no dependía solo de la fuerza militar, sino de una red compleja de terror psicológico que mantenía a la población paralizada y a las autoridades siempre un paso atrás. Esta es la historia de la cacería del señor de la guerra más escurridizo del continente, un hombre que convirtió el miedo en reino y la selva en fortaleza. Para comprender cómo Joseph Kony se convirtió en el señor de la guerra más buscado de África, es necesario retroceder a los orígenes de su influencia, a un periodo en el que el norte de Uganda era un territorio marcado por tensiones históricas, marginación política y un vacío de poder que dejó a comunidades enteras vulnerables a cualquier figura que prometiera protección o venganza. Kony surgió en ese contexto como una voz que combinaba elementos de espiritualidad tradicional con un discurso apocalíptico que aseguraba que él había sido elegido por fuerzas sobrenaturales para purificar la región y castigar a quienes se habían desviado del camino divino. Para muchos, al principio, esta mezcla de religión y profecía no era más que una curiosidad folclórica, pero con el tiempo se transformó en una herramienta de manipulación que le permitió captar seguidores entre jóvenes desorientados y familias que vivían bajo el peso de la pobreza extrema. La clave del ascenso de Kony no fue únicamente su fanatismo, sino su habilidad para interpretar las fracturas sociales que el Estado ugandés había ignorado durante décadas. Se presentó como un liberador que venía a devolver poder al pueblo acholi, prometiendo justicia donde solo había abandono, y utilizó ese sentimiento colectivo de frustración para construir una estructura armada que comenzó a expandirse con rapidez. A medida que ganaba influencia, su discurso se volvió más extremo y su movimiento, inicialmente pequeño, se transformó en una organización violenta que obligaba a los aldeanos a unirse a su causa bajo amenazas de muerte. Fue entonces cuando comenzó el reclutamiento masivo de niños, un proceso tan cruel como efectivo porque los convertía en soldados moldeados desde cero, sin vínculos externos, sin opciones y sin memoria de una vida distinta a la del terror. Los métodos de Kony se volvieron cada vez más calculados.
Atacaba aldeas estratégicas, secuestraba a adolescentes para convertirlos en combatientes o en esclavas sexuales, y utilizaba rituales espirituales para convencerlos de que él tenía el poder de castigar cualquier intento de desobediencia. La mezcla de violencia extrema y superstición reforzaba un círculo psicológico del que pocos podían escapar, mientras el Estado ugandés luchaba por comprender la naturaleza de un enemigo que no actuaba como una guerrilla convencional, sino como una secta militarizada que convertía el miedo en una forma estable de control. Si lo que estás descubriendo en África Imperial te está mostrando lo que hay detrás de figuras que el mundo solo conoce por sus crímenes, cuéntame qué te impactó más. Suscríbete ahora mismo y deja tu like para que esta verdad siga abriéndose paso entre el ruido. En la siguiente parte, veremos cómo Connie llevó esta estructura a un nivel aún más aterrador, expandiendo su poder más allá de las fronteras y desafiando a gobiernos enteros. Antes de seguir descendiendo en esta historia que casi ninguna cadena internacional se atrevió a contar completa, piensa en lo que significa comprender el mecanismo real del terror. Si África Imperial ya te está mostrando la dimensión oculta del poder de Connie, cuéntame qué te está revelando. Suscríbete ahora mismo y deja tu like para que esta verdad siga alcanzando a quienes aún no la conocen. Cuando Joseph Kony comprendió que el norte de Uganda ya no era suficiente para sostener su estructura, decidió expandir su influencia más allá de todas las fronteras posibles, utilizando la geografía política de la región como un mapa de refugios estratégicos que le permitían eludir a los ejércitos nacionales e incluso a las operaciones internacionales que intentaban capturarlo. Este movimiento no fue improvisado, sino calculado con precisión quirúrgica. Kony sabía que la debilidad de los estados vecinos, marcada por guerras civiles, corrupción y territorio sin control central, le ofrecía el escenario perfecto para ocultarse y reconstruir su fuerza cada vez que sufría una derrota. Su ejército, fragmentado pero resistente, comenzó a desplazarse hacia Sudán del Sur, adentrándose en áreas donde la selva era tan densa que incluso los satélites militares tenían dificultades para seguir sus rastros. Uno de los factores que fortaleció esa expansión fue el apoyo indirecto que recibió de actores regionales que veían en él una herramienta útil para desestabilizar a Uganda o para negociar favores políticos. En un continente donde los conflictos se entrelazan con los intereses geopolíticos de potencias extranjeras, Kony se movía como un espectro que aprovechaba cada grieta, cada crisis y cada vacío de poder para fortalecer su presencia. Su grupo, el Ejército de Resistencia del Señor, dejó de ser una organización localizada para convertirse en una red móvil capaz de desaparecer en cuestión de horas, camuflada entre aldeas remotas que temían más a su furia que a cualquier ejército nacional. La brutalidad de sus ataques fue aumentando con el tiempo. Aldeas enteras eran arrasadas, familias desmembradas y niños secuestrados en manadas humanas que se convertían en nuevos reclutas o en moneda de intercambio para negociar con autoridades locales. Lo más perturbador era la manera en que Kony jugaba con la moral internacional. Cada vez que Uganda anunciaba un avance, él desaparecía en otra frontera, reapareciendo meses después en una región distinta, intacto, sin perder su capacidad de generar terror. Era un fantasma con ejército propio, un predicador armado que transformaba el bosque en un laberinto imposible de conquistar. Si esta parte te está ayudando a entender cómo un solo hombre pudo desafiar a medio continente durante décadas, déjame tu reflexión en los comentarios. Suscríbete a África Imperial y deja tu like para que esta investigación siga iluminando zonas que muchos prefieren mantener en la sombra. La cacería de Joseph Kony alcanzó una dimensión inédita cuando las operaciones internacionales comenzaron a coordinar esfuerzos con ejércitos regionales, enviando unidades entrenadas para rastrear a un enemigo que parecía moverse como una sombra entre territorios sin ley. Sin embargo, la búsqueda se convirtió en una guerra psicológica en la que cada paso hacia adelante era contrarrestado por semanas de incertidumbre, porque Kony no solo conocía el terreno mejor que cualquier soldado profesional, sino que había convertido la selva en una extensión de su propio cuerpo político. Las aldeas que lo temían se transformaban en puntos de suministro, los caminos abandonados funcionaban como rutas de escape,
y los límites fronterizos actuaban como escudos invisibles que complicaban cualquier intento de captura. Incluso cuando parecía acorralado, conseguía desaparecer bajo el manto impenetrable del bosque, dejando tras de sí solo el eco de sus crímenes. El desgaste emocional de estas operaciones reveló una realidad que pocos admitían públicamente. Atrapar a Connie no era solamente una cuestión militar, sino un desafío a la estructura misma de gobernanza en la región. Cada país involucrado tenía sus propios intereses, sus propias fragilidades y sus propias prioridades internas, lo que convertía la persecución en un rompecabezas donde el tiempo jugaba siempre a favor del fugitivo. Mientras tanto, la población seguía viviendo con el trauma permanente de sus ataques pasados, temiendo que su retorno pudiera desencadenar una nueva ola de violencia. La imagen de Connie se convirtió en un símbolo de terror tan fuerte que incluso en ausencia física seguía generando obediencia, silencio y miedo, como si su sombra permaneciera suspendida en la selva aun cuando su ejército se debilitaba. Con los años, el cerco se estrechó, pero nunca lo suficiente. Los reportes que surgían hablaban de un Connie envejecido, enfermo, acompañado solo por un pequeño grupo de leales que se negaban a rendirse. Sin embargo, incluso debilitado, mantenía la capacidad de confundir a las fuerzas que lo buscaban, utilizando la fragmentación política regional como un manto protector. Su historia terminó convirtiéndose en un ejemplo brutal de cómo el terror puede sobrevivir a la fuerza militar, cómo un solo hombre puede sostener un conflicto durante décadas, y cómo la ausencia de un Estado sólido abre espacios donde las sombras pueden gobernar sin ser vistas. La cacería continúa, no porque Connie siga siendo una amenaza activa como lo fue en su apogeo, sino porque capturarlo se ha convertido en un símbolo necesario para cerrar una herida que sigue abierta en la memoria colectiva de toda una región. Si esta revelación de África imperial te hizo entender por qué Joseph Kony sigue siendo un fantasma que pesa sobre el continente, cuéntame tu opinión en los comentarios. Suscríbete ahora mismo y deja tu like para que esta verdad llegue tan lejos como su sombra.